este segundo video vamos a ver la periodización de la Edad Media y vamos a introducirnos en el primer periodo, que es el que se llama patrística o antigüedad tardía. Como dijimos ya en el video anterior, la filosofía medieval es un periodo que abarca 15 siglos. 15 siglos es mucho tiempo para la historia del pensamiento. Pensemos que la historia de la filosofía moderna se inicia a mediados del siglo XVI y termina en el siglo XIX. Es decir, 350 años abarcan todo un periodo de la filosofía. Sin embargo, en el caso de la filosofía medieval, son 1500 años, y 1500 años en los cuales aparece en el mundo, y sobre todo en el mundo occidental, que es el que nosotros estudiamos, una enorme producción literaria, de contenido filosófico, contenido teológico y contenido literario propiamente dicho. Entonces, estudiar un periodo tan extenso, en primer lugar, implica una dificultad, sobre todo para aquellos que están iniciándose. Implica también la necesidad de especialistas, es decir, de académicos o de investigadores que se especialicen en un periodo determinado. E implica, y eso es lo que vamos a ver en este video, que tenga que ser periodizada, es decir, estudiada de acuerdo a algunos sectores en los cuales podemos encontrar algunos elementos comunes que nos permitan justamente hacer este tipo de periodizaciones. En la historia de la filosofía medieval podemos distinguir con bastante claridad tres periodos. El primero de ellos se lo conoce sobre todo con el nombre de patrística, el segundo como alta Edad Media y el tercero como baja Edad Media. Podrán encontrar otro tipo de apelaciones de estos periodos, pero creo que todo el mundo está de acuerdo más o menos en los límites que marca cada uno de ellos. El primero decíamos que se denomina patrística. También ustedes podrán leerlo o escucharlo como el periodo de la antigüedad tardía. Y ambos nombres son precisos y ambos nombres son interesantes. ¿Por qué? El segundo que yo les mencioné, antigüedad tardía, es interesante porque nos lo muestra como una continuación del pensamiento de la antigüedad, lo que llamamos habitualmente el pensamiento clásico. Y es verdad que es así, aunque, por otro lado, pareciera también incompleto este apelativo. ¿Por qué? Porque en la filosofía medieval, en la patrística, aparece un elemento nuevo, fundamental, y que va a cambiar radicalmente el pensamiento antiguo, que es el cristianismo. Entonces, desde ese punto de vista, casi podríamos decir, de un punto de vista más bien teológico, podemos hablar de patrística. Este sería entonces el primer periodo. El primer periodo que abarcaría aproximadamente desde el siglo I hasta el siglo VI. En esto hay también distintos pareceres. ¿Por qué se utiliza el siglo VI como término de la patrística? Porque ahí aparecen dos figuras muy importantes del pensamiento occidental y que efectivamente con su muerte determinan la finalización de un periodo y el inicio de otro, por varios motivos que veremos oportunamente. Estos dos personajes que les digo son, en primer lugar, San Gregorio Magno, que fue papa de Roma durante el siglo VII, parte del siglo VI y parte del siglo VII. Murió en el año 604. Podría ser ese una
la fecha del término de la patrística. Y elegimos a San Gregorio Magno porque su obra va a marcar definitivamente todo el resto de la Edad Media. La Edad Media es una edad que tiene, al menos hasta el siglo XIII, que tiene dos grandes maestros, que son San Agustín y San Gregorio Magno. La obra de San Gregorio Magno, uno puede verla, que se ha filtrado por todos los autores de la Edad Media. El otro autor que podríamos tomar también como referencia de la finalización del periodo patrístico es San Isidoro de Sevilla, que muere en el año 636, es decir, poco más de 30 años después de San Gregorio Magno. Y la figura de San Isidoro de Sevilla también es importante, y creo yo también nos toca más de cerca a los que pertenecemos al mundo hispánico, puesto que si bien San Isidoro de Sevilla no desarrolló una obra filosófica y teológica del mismo estilo y de la misma amplitud y profundidad como la de San Gregorio Magno, sin embargo, San Isidoro recogió en su obra, que es una obra voluminosa, prácticamente todo el saber de la época. Uno de sus famosos libros, las Etimologías, lo que hace es justamente crear una enciclopedia en la cual se propone condensar, sintetizar todo el saber que había en la época, sobre todos los campos. Y esta labor que desarrolla San Isidoro va a ser una labor que se va a revelar muy útil para los siglos posteriores, puesto que lo que conocemos como la Alta Edad Media va a ser una época muy tumultuosa en términos políticos, en términos sociales y por supuesto en términos culturales para toda Europa. De modo tal que los estudios en ese periodo, y nos iniciamos entonces en este segundo periodo que es la Alta Edad Media, los estudios académicos, y por tal entiendo los estudios teológicos y filosóficos, van a quedar bastante reducidos. ¿Por qué? Porque no hay condiciones sociales ni políticas para poder desarrollar el pensamiento en tranquilidad. Recordemos que son las épocas de las grandes invasiones de los pueblos bárbaros que desmembran absolutamente el Imperio Romano de Occidente y se desarma el tejido social. De modo tal que ese tipo de guerras de enemigos externos, pero también de conflictos internos, generan una situación de agitación, incluso casi de desaparición de la civilización, que va a impulsar a quienes van a ser los motores del pensamiento y de la cultura en la Edad Media, que son los monjes, a dedicarse a tareas más urgentes y más inmediatas, como son las tareas misionales. Entonces van a ser siglos, sobre todo el siglo VI y el siglo VII, de grandes empresas misioneras que se van a desarrollar sea en Inglaterra, sea en Germania, sea en el norte de la Galia, sea incluso en la península itálica, puesto que todos esos territorios que en algún momento habían sido primero parte del Imperio Romano, que ya no existe, y luego habían sido también cristianos, quedaron arrasados por las invasiones de estas tribus que venían del norte, y políticamente se trató de territorios desmembrados, de territorios aislados completamente, y por otro lado se trató también desde el punto de vista cultural y educativo de territorios que han perdido todo el tejido cultural y el tejido de escuelas que existía durante el Imperio Romano. Sobre este tema recomiendo particularmente la obra de un estudioso francés, Pierre Richer, que se ha dedicado a estudiar la educación y la cultura en estos siglos, los siglos de la Alta Edad Media. Esta situación va a comenzar a cambiar hacia fines o en la segunda mitad del siglo VIII,
con la aparición primero de los pipínidas y luego de los carolingios, cuyo representante más importante es, claro, Carlomagno, que en el año 800 es coronado emperador romano, en un intento, quizá un poco exagerado, de renovar ese imperio romano que se había perdido. La aparición de Carlomagno, lo cual trajo aparejada una cierta estabilidad política, social y un claro renacimiento cultural, al menos en buena parte de Europa, la Galia y la península itálica, con algunos territorios que Carlomagno va sumando a su nuevo imperio, va a permitir que el pensamiento, la filosofía, la teología comience a resurgir. Y es así que vamos a encontrar a los primeros importantes representantes de este periodo de la historia del pensamiento. No son muchos, es verdad, y por otro lado, la mayoría no son autores originales, sino que son más bien autores que se dedican a tomar aquello que había escrito San Agustín fundamentalmente, pero también otros autores como San Ambrosio, o también incluso muchos autores clásicos, es decir, paganos, y reutilizarlos de un modo u otro. Dentro de este periodo histórico, el que ciertamente se destaca con mayor nitidez es Juan Escoto Eriúgena, que es a quien veremos más profundamente a lo largo de este curso. Este periodo histórico, decíamos, comienza en torno al siglo VII, o comienzos del siglo VII, y se extiende aproximadamente, insisto, de acuerdo a las divisiones que se establezcan, se va a extender hasta el siglo XI-XII. Sobre todo en el siglo XII comienza así un crecimiento y un renacer mucho más firme y sostenido del pensamiento, con autores como Anselmo de Canterbury, o bien Pedro Abelardo, o bien Roselino, etc., que son autores que no solamente van a profundizar en la teología, sino que también van a comenzar a incorporar elementos propios de la filosofía. Estos autores, como les digo, comienzan ya en el siglo XII, que marca el inicio claro y definido del tercer periodo de la filosofía medieval, que es el periodo que se llama de la Baja Edad Media, y que va a tener su siglo de esplendor en el siglo XIII, que es el siglo de las grandes universidades que marcaron y aún siguen marcando la enseñanza universitaria en la actualidad. La más importante de ellas en esa época histórica era la Universidad de París, pero habían también otras muchas universidades importantes, por ejemplo, en Italia, la Universidad de Bolonia, en la misma Francia, en el sur, la Universidad de Montpellier, que era una universidad muy importante, sobre todo para los estudios de la medicina, y en las Islas Británicas, la Universidad de Oxford. Va a ser justamente de estas universidades de las cuales va a surgir el pensamiento filosófico y teológico que va a caracterizar ese siglo, el siglo XIII y la Baja Edad Media, que es con toda seguridad y con toda legitimidad el periodo de la filosofía medieval más importante y el periodo de referencia de la filosofía medieval. Es justamente en este siglo XII y siglo XIII, en la cual, sobre todo el siglo XIII, en torno al año, en la primera mitad del siglo XIII, donde aparecen los grandes autores de la filosofía medieval, como son Santo Tomás de Aquino, como es San Buenaventura, o Juan Duns Scott, Guillermo de Hales, y un poco más tarde, Guillermo de Ockham. Vamos a ver, y nos vamos a detener en este curso particularmente en algunos de estos autores, que son ellos los que profundizan de un modo muy claro y además sistemático
toda la filosofía y la teología que va a caracterizar a este periodo histórico. Pero antes de comenzar con el primer periodo, el periodo de la patrística, es importante tener en cuenta un elemento metodológico. Y es el siguiente: no podemos acercarnos a los textos escritos por autores medievales con los criterios y con las categorías que utilizamos en la filosofía y en el pensamiento actual, puesto que no solamente no sería justo con ellos, porque los malinterpretaríamos, sino que nos haríamos una imagen equivocada de lo que ellos pensaron. En esto quizá venga bien recordar la teoría hermenéutica que plantearon dos autores contemporáneos. En primer lugar, en el siglo XIX, Schleiermacher, que fue un estudioso alemán protestante, él formula una hermenéutica, sobre todo lo hace pensando para estudiar los textos bíblicos. Y él habla de lo que se conoce como la Weltanschauung, es decir, la cosmovisión. Esta Weltanschauung es la imagen de la existencia o del mundo que una persona, una sociedad o una cultura se forma de una época determinada. Como hemos dicho anteriormente, en el discurso popular o en el discurso coloquial, y me refiero con esto al discurso o al relato que escuchamos, sea en los medios de comunicación, sean en las conversaciones habituales, hay una imagen negativa de la Edad Media y que es una imagen distorsionada y por lo tanto es una imagen falsa. De alguna manera podemos decir, nosotros venimos ya con una imagen de la Edad Media, en términos de Schleiermacher, con una Weltanschauung, es decir, con una cosmovisión de la Edad Media, que es equivocada. Por lo tanto, debemos tratar de adentrarnos en la Edad Media respetando la Weltanschauung, es decir, la cosmovisión que esos autores tenían de su mundo y de su realidad. No es una tarea fácil, es una tarea compleja y es una tarea hasta cierto punto imposible. ¿Por qué? No solamente por los motivos obvios o los motivos que aparecerían en primer lugar a nuestra inteligencia, como podría ser de qué manera nosotros podemos retroceder 1000 años o 1500 años para conocer lo que efectivamente estas personas pensaban o de qué manera estas personas concebían el mundo. Si apenas podemos retroceder 100 años, 200 años, resulta prácticamente imposible retroceder tanto tiempo. La distancia temporal que nos separa de estos autores es demasiado grande para poder abarcarla y para poder situarnos y realmente comprender esta Weltanschauung. Sin embargo, hay otro elemento que es tan importante como este, porque este elemento quizá los estudios históricos, los estudios antropológicos, los estudios sociológicos podrían darnos, y de hecho nos dan, elementos bastante ciertos y bastante certeros en cuanto a esa cosmovisión y podríamos de alguna manera reconstruir o reconstruirla. Sin embargo, hay otro elemento que es el que señala Gadamer, un filósofo del siglo XX, con su hermenéutica. Y él dice que todo texto se lee desde el universo o los prejuicios del lector, los cuales no pueden ser obviados. Es decir, nosotros no podemos obviar nuestro universo y no podemos obviar nuestros prejuicios. Por lo tanto, cuando nos acercamos a un texto escrito por un filósofo medieval o por un teólogo medieval, lo vamos a hacer indefectiblemente, querámoslo o no, con nuestros prejuicios. Según Gadamer, y yo creo que acierta en gran medida, es imposible obviar estos prejuicios. Es imposible obviar esta visión del mundo que nosotros tenemos. Siempre vamos a llevarla cuando leamos estos textos. ¿No hay solución entonces?
No hay modo de entender estos textos correctamente, tal como lo entendieron estos autores. Gadamer ofrece una posibilidad. Y él dice ser conscientes de nuestros prejuicios. No los podemos dejar de lado, pero al menos seamos conscientes que los tenemos. Seamos conscientes que nos estamos acercando a estos autores con una cosmovisión, con una visión del mundo muy distinta de la que ellos tenían. Por lo tanto, esta conciencia o esta autoconciencia de los prejuicios que nosotros traemos y de los cuales no podemos desprendernos, nos va a ayudar no solamente a poder entender a estos autores más correctamente, sino incluso a no ser injustos con ellos, pidiéndoles conceptos, claridades, actitudes, conductas que no formaban parte de su cosmovisión. Pasamos entonces a la primera etapa histórica, que es a la que hemos denominado patrística, y va a ser esta etapa a la cual nos vamos a introducir en esta segunda parte de este segundo video. Más o menos ya determinamos cuáles son los límites de la patrística, siglo I hasta el siglo VII, incluso mediados del siglo VII, si queremos poner la finalización de la patrística con la muerte de San Isidoro de Sevilla. Aquí deberíamos hacer una observación que es importante. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de San Gregorio Magno, San Isidoro de Sevilla como los límites. Ambos autores son autores occidentales que escribían en latín. Sin embargo, tenemos todo un universo cultural, filosófico y teológico muy importante en Oriente. Y en Oriente me voy a referir principalmente a los autores que escribían en griego y en siríaco, que son autores muy importantes, en mi opinión, al menos en los primeros siglos, mucho más importantes que los autores latinos. Y por lo tanto hay que tenerlos en cuenta, y los vamos a tener en cuenta a lo largo de este curso. Entonces, desde el punto de vista más amplio e incorporando a los orientales a lo que denominamos patrística, en este caso sí que podríamos extender un siglo al menos la patrística o la finalización de la patrística y ubicarla en el año 749, que es el año del fallecimiento, de la muerte de San Juan Damasceno, uno de los grandes escritores de la patrística oriental, que vivía justamente en Damasco, es decir, en lo que en ese momento era Siria o Persia, que ahora conocemos como Irak. Entonces es importante tener en cuenta de que en la patrística vamos a englobar no solamente a los autores occidentales, sino también a los orientales. ¿Por qué se llama patrística? Bueno, evidentemente que es porque es heredera de un término, el término padres. Podríamos decir, la patrística es la época de los padres. Y los padres son todos aquellos autores, ya vamos a ver qué condiciones deberían tener, que escribieron durante los primeros siglos de la Iglesia y que el cristianismo va a considerar autoridades, y autoridades particularmente importantes, con una enseñanza de referencia y que prácticamente durante la Edad Media no podía ser discutida. Y había un motivo para establecerse en esa postura que a nosotros nos puede llamar un poco la atención, justamente por los prejuicios que tenemos de nuestra propia época. Y esta razón era la cercanía que estos autores tenían con los apóstoles. En el cristianismo se considera que Dios se reveló a los hombres, y esa revelación fue a través de los autores sagrados, los profetas en el Antiguo Testamento,
los apóstoles y los evangelistas en el Nuevo Testamento. Y se considera que esa revelación directa de Dios a la humanidad a través de los escritores sagrados terminó con la muerte del último apóstol, que fue San Juan, y que va a morir en torno a los comienzos del siglo II. Ahí termina la revelación propiamente de Dios, que se establece por dos canales, que son las Sagradas Escrituras y la tradición. Las Sagradas Escrituras, todos sabemos, es la Biblia. Sin embargo, otra fuente de la revelación es la tradición. La tradición, que son las enseñanzas que Dios manifestó a través de sus apóstoles y que no quedaron por escritas. Y también la interpretación de esa enseñanza escrita que está en las Sagradas Escrituras. Porque cuando se lee un texto de la Escritura, como todo texto, puede tener muchas interpretaciones, o al menos varias interpretaciones. En el cristianismo, sobre todo en el primer cristianismo y actualmente en la Iglesia Católica, la tradición es fuente de la revelación. Y se entiende entonces por tradición esa interpretación que se hace de la Escritura y que se hizo a través de los primeros autores, que son los padres, y que se los considera tales por su cercanía con los apóstoles. Hay un párrafo muy breve de San Vicente de Lerins, que es un autor de estos primeros siglos, y que dice al respecto lo siguiente: la posteridad no debería creer nada más de la remarcable antigüedad de los padres ha profesado unánimemente en Cristo. Es decir, lo que la Iglesia, la posteridad, debe creer es aquello que los padres con su antigüedad testimoniaron. Y esta es la palabra clave para entender la patrística y entender por qué hablamos de padres. Los padres se entienden como los testigos, es decir, los que dan testimonio de esta revelación de Dios, y lo dan por su cercanía con los apóstoles, es decir, por su cercanía con los primeros discípulos de Cristo. Y me refiero a una cercanía en el tiempo. Entonces, es a estos autores de los primeros siglos de la cristiandad a los que se llama padres. Sin embargo, no todos los autores de este periodo histórico, que es un periodo bastante extenso, 5 o 6 siglos, van a ser padres, sino que los padres van a tener una cierta o algunas características para ser considerados como tales. Es decir, para ser considerados como estos autores que son testimonios de la tradición, que son testimonios de estas enseñanzas. Estas condiciones son 4: ortodoxia de doctrina, santidad de vida, aprobación eclesiástica y universalidad y antigüedad. La primera es ortodoxia de doctrina, es decir, deben ser autores que se ajustan a la ortodoxia del cristianismo. Esta ortodoxia cristiana se va a ir estableciendo a lo largo de los siglos, a lo largo de los 7 primeros siglos, con los 8 primeros siglos, con los concilios ecuménicos. Van a ser los concilios ecuménicos, no podemos detenernos ahora demasiado sobre este concepto, pero van a ser los concilios ecuménicos, es decir, la reunión de los obispos y teólogos de toda la cristiandad, los que van a ir redactando y sistematizando cuáles son las verdades esenciales del cristianismo. Es esto lo que se va a llamar la ortodoxia. Estas verdades están contenidas de un modo muy sintético en lo que hoy conocemos como el credo, sobre todo lo que se llama el símbolo de Nicea y de Constantinopla, o símbolo niceno-constantinopolitano, que es donde están establecidas cuáles son las verdades de fe del cristianismo. Entonces, un autor es considerado padre, en primer lugar, si tiene ortodoxia de doctrina, es decir, si su doctrina se ajusta a estos principios del cristianismo, establecidos en el símbolo de Nicea y de Constantinopla. La segunda condición es santidad de vida, es decir, que haya sido un hombre al cual
podamos atribuirle la santidad. Un hombre virtuoso, un hombre que haya llevado una vida de acuerdo a las enseñanzas morales de la Iglesia. Muchos de estos autores son mártires y justamente el martirio asegura de alguna manera esta santidad de vida. En tercer lugar, la aprobación eclesiástica. Justamente porque el cristianismo es, o en el caso concreto, la Iglesia Católica es jerárquica, debe existir una aprobación eclesiástica de la doctrina que han enseñado estos autores. Porque vamos a ver y vamos a profundizar en autores muy valiosos que tuvieron ortodoxia en la doctrina, al menos en alguna época, que tienen antigüedad, que tienen santidad de vida, sin embargo no tienen la aprobación eclesiástica. En cuarto lugar y último lugar, la universalidad y antigüedad. La antigüedad es bastante sencillo de entenderlo, son autores que tienen que haber escrito en estos 6-7 primeros siglos. Pero la universalidad también es importante, y con esto se hace referencia a que deben ser autores cuya doctrina fue aceptada universalmente por toda la cristiandad. ¿Por qué? Porque vamos a tener autores que quizá no sean tan conocidos, justamente porque no han tenido la universalidad, pero que sí cumplen el resto de las condiciones. Es decir, son autores que tienen ortodoxia en la doctrina, son autores que tuvieron santidad de vida y que en su momento tuvieron aprobación eclesiástica. Sin embargo, no tienen universalidad. Es decir, no fueron recibidos por toda la comunidad cristiana. Y por lo tanto, no pueden ser considerados padres de la Iglesia. Esto no significa, sin embargo, que estemos hablando de una cuestión discriminatoria con respecto a estos autores. A todos ellos no se les da el título de padre, pero sí de autores eclesiásticos, y son estudiados y son valorados y se los tiene en cuenta. De hecho, nosotros vamos a estudiar a varios de ellos. Pongo el ejemplo de dos, Orígenes y el pseudo Dionisio Areopagita, que son autores que no son considerados padres porque les falta alguna de estas características, pero que sin embargo tuvieron un desarrollo doctrinal muy importante, tuvieron una influencia enorme a lo largo en la teología, no solamente de la Edad Media, sino incluso en la teología contemporánea, y que por lo tanto merecen todo nuestro respeto y merecen toda nuestra intención de poder estudiarlos y profundizar en su doctrina. En el próximo video nos introduciremos ya en el primero de estos autores, que es justamente Orígenes.